arte es algo muy difícil de entender. Muchas veces, al igual que la filosofía, todos tenemos nuestra concepción de arte. Sonará loco lo que te voy a decir, pero ¿qué pasaría si juntamos el arte con las matemáticas? Seguramente me dirás que es una tontería pensar en eso, ya que las artes ya llevan matemáticas, como por ejemplo en el cubismo. Pero vamos a dar un paso más agigantado. ¿Qué tiene de similar la psicodelia, el que está relacionado con consumir drogas, con los fractales? Para entender la respuesta a esa pregunta debemos cuestionarnos qué es el arte psicodélico y, bueno, qué son los fractales. Los dos tienen una correlación muy grande. Pero mira, vayamos por partes. El arte psicodélico se considera a todo aquel arte que se crea a base de experiencias inducidas por drogas, más especialmente LSD, peyote y marihuana. El arte psicodélico se ha dado en muchísimos ámbitos, desde la música y las artes visuales hasta en la literatura. No solo es algo que puedas hacer drogándote, ya que puedes encontrar 1000 formas de poder expresar y mostrar este arte. Este tipo de arte se hizo popular en la década de los 60 por los hippies. Los hippies son un tipo de movimiento que fue en contra de la cultura. Eran gente libertaria y pacifista que abrazaba la idea de una revolución sexual y creían en el amor libre. Algunos participaron en actividades radicales y en el uso de marihuana y alucinógenos como el LSD y otras drogas con la intención de alcanzar estados alterados de conciencia. Ahora bien, ¿qué es un fractal? Los fractales son algo muy complejo de explicar, pero para ser breves, son estructuras básicas que se repiten a diferentes escalas. Para los curiosos que quieran saber dónde están implicadas las matemáticas, pueden apoyar muchísimo este video para que hagamos otro explicándolo. Hay muchos ejemplos de fractales famosos. Está el conjunto de Mandelbrot, el copo de nieve de Koch, e incluso en la naturaleza hay fractales. Pero entonces, ¿por qué cuando se tiene una experiencia psicodélica podemos ver estos fractales con colores vívidos? Simplemente el cerebro reacciona muy particularmente con el LSD o los alucinógenos. Estos provocan alteraciones en su funcionamiento neuroquímico, activando neuronas y desactivándolas en patrones curiosos, causando alucinaciones y alterando el entorno en quien las consume. Estos patrones son iterados, es decir, no cambian y se repiten una y otra vez, caso parecido a lo que sucede con los fractales. Es por eso que lo podemos llegar a ver, a percibir y a experimentar, aun cuando no hayas tenido jamás acercamiento con las matemáticas aplicadas. Y ahí lo tienen, la relación entre la psicodelia y los fractales, dos cosas que parecen no tener relación, pero que nos demuestran que son muy similares y más de lo que creemos. Muchas gracias por ver este video.